Romanos capítulo 8, verso 15, donde la palabra nos dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme a estudiar esa promesa de Dios para vencer, que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 15. Le hemos titulado a este conteo 28 de promesas de Dios para vencer, habéis recibido el espíritu de adopción, no el de esclavitud, por tanto sois hijos y no esclavos. Recuerde que si este video le es de bendición, por favor compártalo con alguien más. Listo, vamos entonces a mirar el contexto en el que se encuentra esa promesa de Dios para vencer. Primero que todo está en el capítulo 8 del libro de Romanos, lo que quiere decir que tiene que ver todo acerca de vivir en el Espíritu. ¿Qué es esto de vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir guiado por el Espíritu, ser conforme al Espíritu, estar en la sintonía del Espíritu, es permitir que todos nuestros pasos, pensamientos, sentimientos, deseos los dejamos guiar del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce todo lo profundo del Padre y nos lo revela a nosotros. Entonces eso permite que nosotros nos conformemos a Dios. Al conformarnos al Espíritu nos estamos conformando a nuestro Dios. Eso es fundamental. Otra de las cosas importantes de lo que nos está hablando allí la palabra, primero que todo, es que no tenemos ninguna condenación de muerte. Ninguna condenación de muerte. Antes de que conociéramos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la certeza era que íbamos a morir eternamente, pero una vez que hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces ahora nosotros no tenemos ninguna condenación de muerte, así que no tenemos que tener temor de la muerte. Por el contrario, la persona que es llamada a la presencia del Señor sencillamente ya se va eternamente con el Señor, así que perfecto. No hay que tener temor absolutamente de la muerte porque no tenemos ninguna condenación. Otra de las cosas que nos dice allí el capítulo 8 que es muy importante es que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esto es fundamental. Allí no está diciendo que nos ha librado de la ley de Dios, sino que nos dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Luego, entonces, aquí la idea es no tener temor a la muerte, porque nosotros ya estamos libres de esa ley del pecado que decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es no poder estar en la presencia de Dios, y no poder estar en la presencia de Dios es muerte eterna. Así que lo que nos está diciendo es que la ley del espíritu de vida, es decir, la ley del Espíritu Santo, nos ha librado de esa ley del pecado y la muerte, de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 2. Lo otro es que tener en cuenta de que para la ley era imposible que nosotros fuéramos libres de la ley del pecado y de la muerte. Porque, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y es muy difícil que nadie pueda cumplir toda la ley por una sencilla razón, porque somos débiles en cuanto a la carne, porque tenemos una tendencia pecaminosa. Así que lo que era imposible para la ley, pues ahora es posible por la ley del Espíritu, y especialmente ese Espíritu de gracia que nos da el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Dice además la Escritura, allí en el verso 3 de ese capítulo 8, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó el pecado en la carne. En la carne del Señor Jesucristo condenó todos nuestros pecados. De allí que nosotros estamos libres ahorita de condenación. La condenación del pecado en la carne permitió que la justicia de la ley se cumpliese. ¿Qué quiere decir eso? La ley se tiene que cumplir sí o sí. Es justo, es necesario, es preciso que así suceda. Así que la ley se cumplió en nosotros si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ahora andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esto lo dice en el verso 4 del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros tendríamos que remarcar aquí? Pues que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso tiene mucho que ver con los pensamientos, sentimientos y deseos, porque tiene que ver con nuestra alma. Así que los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu Santo. Por el contrario, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en los pecados, en la tendencia pecaminosa. Eso está en el verso 5 del capítulo 8 de Romanos. Así que es importante que nosotros nos ocupemos de las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu nos dan vida y paz, pero por el contrario, las cosas de la carne nos está llevando a ponernos en una posición de muerte. Por eso es que desde el principio estaba diciendo Pablo aquí, ninguna condenación de muerte hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que son guiados por el Espíritu Santo. Así que no nos ocupemos de las cosas de la carne, sino que ocupémonos de las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu nos dan vida y paz,
y las cosas de la carne o del pecado nos dan es muerte, de acuerdo al verso 6 de ese capítulo 8. Lo otro que podríamos remarcar para tener clara esta promesa de Dios es que los designios del Espíritu son amistad con Dios. Pero por el contrario, los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Y por qué son enemistad con Dios? Pues, y esto es importante que lo remarquemos, porque dice, de acuerdo la escritura en el verso 7 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Escuche eso. Los designios de la carne, de la tendencia pecaminosa, esos designios son enemistad contra Dios porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Entonces, lo que no se sujeta a la ley de Dios es enemistad contra Dios. Por eso es que es tan importante el espíritu de gracia en nuestra vida. Ese nuevo pacto y esa promesa que nosotros tenemos, porque el espíritu de gracia lo que hace es que nos da no solamente el deseo, sino el poder de hacer la voluntad de Dios. Es decir, de cumplir todo lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Lo otro que sería interesante que nosotros notáramos dentro de esta promesa es que los que viven según el Espíritu agradan a Dios, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, de acuerdo al verso 8 del capítulo 8 de Romanos. También es interesante poder decir que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros vivimos según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no le pertenece a Cristo. Así que esto es importante. Para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. Y para que podamos el Espíritu Santo morar en nosotros, nosotros tenemos que pertenecerle a Cristo. Si no le pertenecemos al Espíritu Santo, no va a morar en nosotros. Y si Cristo no está en nosotros, el cuerpo, y eso es importante. Si Cristo no está en nosotros, es tiempo de que nosotros pidamos al Señor aceptar la obra salvadora de Él y pedirle que venga y more en nuestras vidas. Por el contrario, si Cristo ya está en nosotros, dice la palabra que el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas nuestro espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del Señor Jesucristo, porque Él pagó por todos nosotros, adjudicándonos a nosotros justicia, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 8, verso 10. Entonces, si el espíritu de aquel, y escuche eso, Dios Padre levantó de los muertos a Cristo Jesús, pero porque el espíritu de Él moraba en el Señor Jesucristo. Así que dice la palabra, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Entonces, miremos la ecuación, porque la ecuación aquí tiene que ser clara. Por causa de que el Espíritu de Dios moraba en el Señor Jesucristo, el Padre pudo levantar de los muertos al Señor Jesucristo. Ahora, si el Espíritu del Padre mora en nosotros, entonces de igual manera vivificará nuestros cuerpos mortales y nos llevará a resurrección. Esto de acuerdo al capítulo 8, verso 11 del libro de Romanos. Esto es importantísimo. Es decir, nosotros necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. De lo contrario, nosotros estaríamos perdidos en todo este proceso de todo plan de salvación. Luego, entonces, somos deudores del Espíritu Santo y no somos deudores de la carne como para vivir conforme a la carne. Esto de acuerdo al verso 12. Es el Espíritu Santo en nosotros el que hace morir las obras de la carne. Y si hacemos esto, si hacemos que se mueran las obras de la carne, entonces nosotros, por supuesto que nosotros vamos a vivir. Así que necesitamos estar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Luego entonces, el verso 14 es como la promesa que estuvimos hablando en la ocasión pasada, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que no lo confundamos. Todos son criaturas de Dios, porque Dios nos ha creado, pero no todos son hijos de Dios, porque el requisito para ser hijos de Dios es que ser guiados por el Espíritu Santo, y para poder ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, y para que el Espíritu Santo esté en nosotros necesitamos haber aceptado la obra salvadora del Señor Jesucristo. Eso es como que hacer todo el ABC para poder vivir de una manera como hijos y no como esclavos. Y luego viene entonces la promesa, esa hermosa promesa. Si nosotros siendo hijos de Dios, nosotros necesitamos tener esa revelación de lo que eso significa ser hijo de Dios. Y si es así, si que lo tenemos claro, entonces tenemos que entender que tenemos un espíritu de adopción y no de esclavitud. Ya no podemos estar en temor de la muerte, ni del pecado, ni de la muerte, porque ya no estamos sujetos a esa ley del pecado ni de la muerte. Ahorita estamos sujetos a la ley del Espíritu, a la ley de la gracia.
Así que al tener un espíritu de adopción podemos clamar todos Abba Padre, de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 15. Bueno, espero que haya sido de bendición esa promesa de Dios para vencer. No tenemos que tener ningún temor, no tenemos ninguna condenación. Estamos ya no bajo la ley del pecado y de la muerte. No estoy diciendo que no estamos bajo la ley de Dios. Todos estamos bajo la ley de Dios. No estamos bajo la ley del pecado y de la muerte que decía que la paga del pecado era muerte, sino que ahorita estamos bajo la ley del Espíritu que nos vivifica, que nos transforma, que en todo tiempo nos añade paz y nos añade vida. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones y nos vemos en una próxima promesa de Dios para vencer. Bye.